sobre integralidad de funciones universitarias, enfoques, políticas, prácticas y producción de conocimiento. Hay 3 trabajos para presentar. La propuesta, ahí nombro los títulos y autores, pero la propuesta es que como son 3 trabajos, podemos pensar en una presentación de 20 minutos más o menos cada trabajo para que nos quede de 15, 20, para que nos quede un tiempo de intercambio. El primer trabajo se llama Tutoría, procesos de andamiaje docente, ¿sí? De Nazar Alejandra y de Barrios Daniel. El segundo trabajo, Conocimiento social y crisis ambiental, que puede hacer la epistemología por el medio ambiente, de Miura Juan Enrique y de Pareras Griselda. Y el tercer trabajo, el que presentamos con Gabriela, mi compañera, la producción colectiva de conocimientos desde la integralidad de las funciones universitarias. Si les parece, vamos con el primer trabajo, ¿sí? De Alejandra y Daniel. Y bueno, y después vamos compartiendo los otros, más o menos 15 o 20 minutos de presentación. Hemos decidido que yo lo presentaba el trabajo, yo hacía la exposición, él se va a encargar de pasar unas pequeñas diapositivas para poder acompañar la exposición, pequeñas quiero decir por lo resumidas, y luego sí estamos los dos dispuestos a hacer el intercambio de debate que ustedes nos propongan. Bueno, el trabajo que les proponemos, la comunicación que les proponemos, la hemos titulado Conocimiento social y crisis ambiental. ¿Qué puede hacer la epistemología por el medio ambiente? Este trabajo se enmarca en las problemáticas comprendidas en el proyecto de investigación que integramos con Enrique, titulado, se escucha bien, ¿verdad? Perfecto, gracias. El proyecto de investigación está titulado Recursos epistémicos y ética del conocimiento, gestión de saberes en la crisis ambiental y en los sesgos identitarios en el campo de la salud mental. En este proyecto nosotros buscamos, así como en línea muy general, ofrecer algunas consideraciones, algunas líneas teóricas para pensar cómo nuestra condición como agentes epistémicos configura lo que se llama la crisis ambiental. Concretamente, nos proponemos mostrar de qué manera tenemos herramientas teóricas que ofrece la epistemología social y permiten analizar esta crisis mencionada en términos de crisis epistémica. El trabajo está estructurado, como ustedes lo pueden ver allí. En primer lugar, desarrollaremos el concepto de crisis ambiental o crisis ecológica o emergencia climática, que nosotros preferimos denominar crisis ecosocial. En un segundo lugar, explicaremos y analizaremos el instrumental teórico mencionado y por último ofreceremos algunos datos o consideraciones críticas al respecto. Bien, lo que se denomina crisis ambiental o crisis ecológica o emergencia climática está caracterizada por indicadores que, como ustedes sabrán, elaboran las ciencias ambientales. Estos son indicadores de deforestación, reducción y pérdida de la biodiversidad, el crecimiento de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, el agotamiento de los recursos naturales, la contaminación de los suelos, del agua y el aire. Así, por ejemplo, se habla de huella humana sobre el planeta, lo que se ilustra mediante diferentes datos, todos los cuales, y todo esto es de público conocimiento, ¿no? Todos estos datos contribuyen a confirmar la idea de que hay un crecimiento exponencial de la humanidad y de sus prácticas productivas. Solo para ejemplificar uno de esos indicadores más elocuentes, que es la pérdida de vida silvestre. Elegimos estos indicadores para interpretar el impacto porque, bueno, uno podría presentar, por ejemplo, el del aumento de dióxido de carbono, pero en ese caso hay que establecer ciertos cálculos para ver cómo los datos impactan en la salud ambiental. Los indicadores que ustedes ven en pantalla son los que ofrece el Planeta Vivo, el informe del Planeta Vivo que se publica cada 2 años y informa sobre el estado de las poblaciones de las especies del mundo, que puede interpretarse como un indicador de la salud general de los ecosistemas. Fíjense que en el último informe que fue del 2022, muestra que las poblaciones de vida monitoreadas, es decir, mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces, sufrieron una caída devastadora del 69% promedio entre el año 70 y el 2018. Es decir, en los últimos 50 años tienen esos indicadores ahí. Incluso fíjense el dato del medio, que es alarmante,
y que responde a nuestra región propiamente, ¿no? América Latina y el Caribe. Muy bien, por otro lado, también hay que mencionar que los efectos tienen una huella, o sea, los efectos de esta huella humana tiene, a su vez, una afectación de modo especial y negativo sobre las mismas poblaciones humanas. En este sentido hay que destacar, por ejemplo, el papel de las mujeres, especialmente la de los países subdesarrollados, que sufren esta carga de mayor trabajo, como por ejemplo acarrear el agua de diferentes fuentes lejanas, recolectar combustible, cuidar de las familias. El trabajo este adicional se traduce siempre en una especie de sufrimiento, pérdidas de vidas, especialmente entre los pobres, entre las clases trabajadoras y entre los pueblos discriminados racialmente y sexualizados, es decir, las mujeres. Entonces, exponer estas condiciones, todas estas condiciones, nos conduciría a presentar, por ejemplo, el concepto de injusticia ambiental, bien desarrollado por Merlinski, con el que se ha llamado la atención sobre justamente los lazos existentes entre la desigualdad social y el peligro ambiental. Paradójicamente, las regiones y países con menos emisiones de carbono son las que reciben el impacto del cambio climático con mayor crudeza y están más expuestas a sus efectos contaminantes. Todas las noticias nos informan, o cada tanto las noticias nos informan de esto. Para hacer una presentación bien completa, un panorama de esta introducción sobre lo que denominamos crisis ecosocial, deberíamos desarrollar algunos otros conceptos como antropoceno, límites planetarios, presiones antropogénicas, pero por razones de tiempo no lo podemos hacer. Importa sí destacar que esta crisis que mínimamente hemos descrito con estos datos está causada por los modos de comprensión del mundo que han resultado hegemónicos hasta el presente. Y esa es la hipótesis que buscamos defender. Muy bien, vamos a la segunda parte entonces. La historia, en relación a lo que acabo de decir anteriormente, defendemos que la historia socioambiental está epistemológicamente causada y los cambios que requieren son, o sea, los cambios que requieren las condiciones actuales de esta emergencia ambiental también deberían estar epistemológicamente causados. A lo largo del trabajo queremos mostrar cuál es el sentido de esta causación epistemológica. Lo que llamamos problema ambiental, para nuestro criterio, es un problema social y epistémico con consecuencias ambientales. Es decir, son las ciencias humanas y las ciencias sociales las que hacen de este problema su objeto de estudio y lo configuran como un desafío cognitivo al que nos enfrentamos todos los que trabajamos en estas. Algunos de estos desafíos cognitivos son, por ejemplo, la superación de distintos ámbitos disciplinares que se definen por oposición entre sí. Por ejemplo, la revisión de la concepción mecanicista de la relación entre humanidad y tierra, o el reconocimiento de que hay múltiples formas de vida, múltiples formas de conexión con la naturaleza y múltiples formas de aproximación empática con ella. Estos son algunos desafíos que lo que suponen es evaluar los valores epistémicos de diferentes saberes y supuestos que circulan y están claramente cristalizados en estructuras del saber contemporáneo. Nótese que estamos argumentando en favor de una noción de conocimiento o de cognición o de episteme que no se enmarca en la epistemología tradicional, según la cual las condiciones de producción de la empresa que hemos acordado en llamar ciencia garantizan y nos dan confianza sobre lo que es el conocimiento. El marco en el que nos posicionamos es el marco de lo que llamamos epistemología social. Según Broncano 2020, que busca examinar cómo funciona el conocimiento en nuestras vidas, es decir, cómo lo usamos, cómo lo intercambiamos, qué valor le atribuimos al conocimiento y a ese intercambio. A su vez, cómo el conocimiento puede ser una expresión de una potencia vital, ¿no? Es decir, una forma efectiva e invisible que también ejecuta cierto carácter de dominio, cierto carácter de desigualdad. En este marco, el conocimiento es un logro de la agencia, que forma parte de la estructura social de la realidad, pero también de las formas de vida personal. Fíjense la cita de Broncano que tenemos a continuación, que él dice: al decir que el conocimiento es una forma de las dimensiones de la agencia humana, estamos diciendo que es una capacidad de determinar una parte del mundo, sin obedecer a la suerte o a la fuerza y la coacción. El conocimiento teórico y práctico es la expresión de capacidades personales y de capacidades colectivas en la determinación de la información correcta y de los resultados propuestos en la acción. Vean que entonces en este sentido la perspectiva
supone que el conocimiento es un ejercicio de la práctica, ¿no? Y efectivamente, nosotros en este sentido no, es como una dimensión nueva, ¿no? La dimensión epistémica de la agencia, porque para todos nosotros está bien claro que como agentes sociales disputamos espacios laborales, políticos, familiares y que en torno a ellos se configura esa agencia, pero no está tan claro que seamos agentes epistémicos o el valor que tenemos como agentes epistémicos. En este sentido, está muy claro para todos los que trabajamos en ciencias sociales y humanas que tenemos evaluaciones filosóficas y sociológicas sobre el conocimiento que han puesto de relieve una construcción social. ¿La construcción social de qué? ¿Del conocimiento? Sí, eso ya nos lo contaron con variantes, Kuhn, Foucault, Rorty, Latour, otros autores. Pero también la construcción social de la realidad, con muchas variantes, Berger-Luhmann, Schutz, Bourdieu, Latour mismo. Pero Broncano advierte otra cosa, y es lo que tiene en la segunda cita, que ha existido mucha menos conciencia de la importancia de la construcción cognitiva de la sociedad, como si una sociedad, por simple que fuera, que sea, fuese posible sin un alto grado de conocimiento común y sin algún grado de sensibilidad hacia lo que se conoce. En este caso, las cuestiones de cambio climático y crisis ambiental, perdón, el conocimiento social activa justamente la constitución de los lazos que conectan a la gente con saberes teóricos y saberes prácticos que no siempre son comunes y que muchas veces resultan completamente heterogéneos, ¿sí? Entonces pasamos a la segunda parte de la segunda parte para especificar el parte del vocabulario que proponíamos. En este sentido, hay dos conceptos, el de burbujas epistémicas y cámaras de eco. En particular, y atendiendo al fenómeno, como ustedes imaginarán, altamente frecuente de que le atribuimos credibilidad a ideas que están ampliamente aceptadas, aunque son carentes de fundamento, y muchas veces están en evidente contradicción con los hechos que resultan obvios, es necesario evaluar cuáles son los mecanismos que operan para que resulte que sabemos tan poco a pesar de tener tanta información disponible. Para eso la epistemología social nos ofrece un conjunto de herramientas o categorías, ¿no?, teóricas para analizar fenómenos por los cuales las personas le otorgan o no credibilidad y confianza a diferentes voces y a discursos que se difunden y se discuten justamente en torno a las problemáticas ambientales. En ese sentido, la noción de burbuja epistémica y cámara de eco nos permite analizar las estructuras cognitivas, fíjense, de exclusión, es decir, estructuras que circulan en las que circula conocimiento y circulan saberes que las personas poseen, pero que por omisión o por manipulación de la confianza o manipulación de la credibilidad se excluyen ciertas opiniones y ciertos saberes que son contrarios a la línea argumentativa que resulta dominante o hegemónica en cierto ámbito. Neuwirth, 2020, afirma que las burbujas epistémicas se configuran como estructuras sociales que presentan una cobertura informativa inadecuada. ¿Por qué? Por incompleta o por sesgada, debido a un proceso de exclusión por omisión. Esto significa que ciertas voces que son relevantes para el análisis y la interpretación de los debates actuales son simplemente pasadas por alto, no llegan a los individuos. ¿Por qué? Porque hay una acción deliberada de desacreditación. Perdón, no porque hay una acción deliberada de desacreditación, sino porque hay una forma en la que se configura la propia red de información. Justamente la deliberación de desacreditación es lo que distingue a los dos conceptos, ¿no? El concepto de burbuja epistémica puede entenderse como la tendencia natural a buscar información que confirma las creencias previamente adoptadas, un proceso que se conoce como exposición selectiva. Las personas tendemos a rodearnos de aquellos que compartan nuestras propias opiniones e intereses. Este proceso se ha complejizado y se ha intensificado paulatinamente con el uso de las redes sociales. Como ustedes saben, la selección que hacen los algoritmos plantean justamente esto que afirma Neuwirth, según la cita que dice que los motores de búsqueda de Internet, por ejemplo, rastrean información personal de cada usuario particular, adaptando sus resultados de búsqueda a los intereses de cada usuario. Ciertamente, los periódicos y otras tecnologías de los medios de comunicación tradicionales colocan filtros externos a sus lectores, pero la instanciación moderna es particularmente poderosa y preocupante. Algo así como, bueno, no es un fenómeno nuevo,
pero dada el recurso de las nuevas tecnologías, esto tiene un desarrollo exponencial diferente. La consecuencia de este proceso de filtrado es que los individuos tienden a subestimar significativamente el grado en que su exposición a la información ha sido manipulada para presentarles solo aquello que les resulta agradable o les resulta familiar. Por lo tanto, las burbujas epistémicas no solo restringen el acceso a la información relevante, sino que también que generan algo así como una confianza exagerada o exacerbada por parte de los agentes epistémicos. Al recibir todos nosotros, al recibir constantemente información que confirma nuestras ideas previas, tendemos a sobreestimar la validez de estas opiniones. En contraste con esta idea, las burbujas, o sea, esta idea de las burbujas epistémicas, las cámaras de eco se caracterizan por una desacreditación activa de todas las fuentes de información externas a un grupo o una comunidad. Estas estructuras se construyen mediante una manipulación deliberada de la confianza y de la credibilidad, buscando aislar deliberadamente a sus miembros de cualquier información que pueda desafiar las creencias. A diferencia de las burbujas epistémicas, que se forman de manera accidental, las cámaras de eco, tienden a ser creadas y tienden a ser mantenidas intencionalmente con el objetivo de ejercer control sobre esas creencias. El control se logra mediante la construcción de una narrativa que presenta las fuentes internas de información como las únicas fuentes confiables, mientras que las externas son retratadas como maliciosas, corruptas o incompetentes. Un ejemplo paradigmático, cuenta Newin, de este tipo de fenómeno son las figuras mediáticas, las que crearon figuras mediáticas como Rush Limbaugh, un locutor de radio estadounidense, que fue el que popularizó el término feminazi. Según el análisis que se hace de este caso, Limbaugh empleó estrategias como la desacreditación sistemática de los medios de comunicación tradicionales y creó un lenguaje interno y exclusivo y la presentación de contraexplicaciones para cualquier opinión contraria o diferente. Este tipo de estrategias buscan generar claramente un tipo de dependencia epistémica, ¿no?, hacia la figura central de la cámara de eco. Y lo que hace es profundizar la desconfianza hacia toda información que resulta externa. Bueno, bien, en las cámaras de eco suelen emplear entonces estos mecanismos de refuerzo del desacuerdo. Y el refuerzo del desacuerdo es un comportamiento similar al de la secta, se puede decir, ¿no? Se enseña a los miembros a esperar de las fuentes externas que sean criticadas. Este tipo de razonamiento circular crea lo que se denomina trampa epistémica, de la que es muy difícil escapar, porque cualquier evidencia contraria es interpretada como la confirmación de la narrativa preestablecida. Bien, la distinción entre burbujas epistémicas y cámara de ecos es crucial para comprender la dinámica actual de la información y los procesos en la que la opinión pública se forma. Las burbujas epistémicas son problemáticas, pero pueden romperse mediante exposición a una información que es la que se ha pasado por alto o ha sido omitida. Sin embargo, las cámaras de eco no. Su manipulación es sistemática de la confianza y refuerza la evidencia, y hay una resistencia para la evidencia contraria. En este sentido, representan un desafío mucho mayor en la búsqueda de la verdad y del diálogo honesto. En este marco, la principal dificultad parece ser la siguiente. Si intentamos disuadir con argumentos lógicos, empíricos, históricos, racionales o científicos a los miembros de una cámara de eco, solo va a acabar reforzando las creencias y las convicciones que estos ya tienen previamente. Así, por ejemplo, frente a los indicadores del calentamiento global y del cambio climático, los agentes epistémicos atrapados en las cámaras de eco estarían más dispuestos a pensar que se encuentran frente a un complot de proporciones mundiales antes que aceptar que las emisiones de dióxido de carbono tienen efectos de evidencia que la evidencia científica les adjudica. Muy bien, pasamos a la tercera y última parte. Aquí lo que nos hemos propuesto simplemente es ofrecerle una serie, dos tipos de ejemplos o de casos que no van a ser analizados en profundidad, sobre todo el segundo, nuestro ofrecimiento, nuestra propuesta es más bien de tipo ilustrativa. A fin de reconocer la dinámica de estos intercambios de saberes sobre la problemática ambiental, nos pareció interesante presentar el trabajo de esta autora norteamericana, filósofa norteamericana que ustedes ven allí, Heidi Graswick,
quien, tras unos trabajos de datos empíricos y en colaboración, un trabajo colaborativo entre sociólogos y filósofos, llegan a la conclusión de que los hombres blancos en Estados Unidos son un grupo demográfico más propenso a desconfiar del cambio climático. La presentación de estos datos, bueno, iba a decir algo más sobre el segundo caso, pero voy después así no los pierdo. El trabajo entonces de Grasswick busca evaluar cómo es que estas creencias, por ejemplo, de desacreditación, se conforman, ¿sí? Y lo hace sobre o a partir del nivel de confianza que estos hombres blancos le atribuyen a la ciencia y a las instituciones que las producen. Se trata de un caso bien complejo, dice ella, porque el fenómeno de las discusiones sobre el cambio climático es global, pero siempre presenta particularidades regionales, sociales, políticas y temporales. Esto es algo que nos pasa a nosotros, ¿no? Vivimos, por ejemplo, en una región naturalmente húmeda, ¿no? Tanto Paraná, yo en Santa Fe lo mismo, y entonces uno puede interpretar uno tiende a interpretar los indicadores que son considerados globales en esta localización geográfica particular. De allí la complejidad de la interpretación de los datos. Entonces, los datos son globales, pero el impacto es desigual en la población mundial. Así, la desigual distribución social de estas consecuencias del cambio climático acaba estableciendo una suerte de costos diferentes para los diferentes grupos sociales y geográficamente localizados, lo cual conduce a un refuerzo de la creencia o de las sospechas sobre las afirmaciones. Fíjense los datos. Grasswick muestra que solo el 2% de los 50 principales investigadores sobre el clima, esto es un dato del 2010, no están convencidos de la evidencia científica sobre el cambio climático. Es decir, uno cabe suponer que el 98%, perdón, que sería el resto de los principales científicos del mundo, acuerdan o sostienen que el cambio climático está ocurriendo y es un grave problema. Sin embargo, un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el famoso IPCC, señala que la percepción pública es muy distinta. En este sentido, un proyecto que lleva la Universidad de Yale sobre comunicación del cambio climático, en el 2012 mostró que solo el 66% de los estadounidenses creía que el calentamiento global está ocurriendo. Y de ellos, solo el 46% creía que era causado por causas humanas. El mismo estudio mostró que solo el 35% de los estadounidenses cree que la mayoría de los científicos piensan que el calentamiento global está sucediendo, mientras que el 41% piensa que en realidad hay muchísimo desacuerdo entre los científicos. Resumidamente, aunque los resultados de la encuesta fluctúan y son desactualizados porque tienen más de 10 años, sí puede pensarse que distintos conjuntos de datos arrojan la creencia pública en que el cambio climático antropogénico está por detrás del consenso de la comunidad científica. Es decir, nosotros no creemos lo que los científicos dicen o tenemos más desacuerdos como comunidad social que lo que tienen los científicos como comunidad científica. Por otra parte, es interesante destacar que todos estos estudios muestran una brecha de género estadísticamente significativa en la creencia y en la preocupación por el calentamiento global. Las mujeres estadounidenses tienen un mayor nivel de conocimiento y de preocupación que los hombres. Además, si los datos combinan diferentes características de dichos hombres, por ejemplo, que son blancos, cuál es su afiliación política, cuáles son los valores que defienden como la libertad, los datos resultan ser sustancialmente diferentes de otros subgrupos estudiados, como las mujeres, los hombres negros, las mujeres y hombres hispanos y las mujeres blancas. En general, Grasswick afirma que los hombres blancos daban mucha menos importancia que las mujeres blancas a los problemas ambientales. Tal es así que el fenómeno recibió un nombre, se llama efecto blanco masculino, y es la tendencia de los varones blancos a percibir el riesgo climático como más bajo de cómo la perciben otros grupos demográficos. Bien, los datos del Hola, Griselda, quería comentarte que quedan 5 minutos de tiempo para la exposición. Gracias. A vos.
en menos de 5 termino. Los datos del estudio de Grasswick son elocuentes y reflejan al menos dos cuestiones interesantes. En primer lugar, que siempre existe una filtración de intereses políticos y económicos detrás del análisis de problemáticas cuya resolución requiere en realidad un abordaje social complejo, como el calentamiento global. Y en segundo lugar, creemos que sus datos también evidencian la existencia y el funcionamiento de redes de información que reúnen a sectores aparentemente homogéneos de la población y que comparten opiniones entre sí, produciendo y reproduciendo fuertes convicciones que en ocasiones colisionan con la evidencia científica y el bienestar colectivo. Detrás de opiniones que aparecen como sincronizadas, las percepciones están sesgadas y el descrédito de toda perspectiva contraria parecería estar funcionando como los mecanismos que hemos descrito en el segundo apartado, ¿no? Las cámaras de eco y las burbujas epistémicas. Es decir, que son como fábricas de prejuicios, verdaderos sistemas de agenciamiento social y epistémico. Muy bien, y el segundo caso que les proponíamos es, pasamos a la próxima diapositiva. El segundo caso que les proponíamos eran mostrarles simplemente algunas placas que aparecen de la red X, ex Twitter, para ver cómo funciona. Claro que merecería un análisis todo esto, ¿no? Fíjense que en la placa de la izquierda lo que vemos es algo así como la expresión de un saber, de una opinión fundada en una creencia, ¿no? Algo así como no existe el calentamiento global, menos supuestamente provocado por nosotros, lo que se busca es una justificación para regular la economía en nuestras vidas, para conducirnos hacia una tecnocracia totalitaria. Los datos reales muestran lo contrario y es que hay un enfriamiento. Y en la placa de la derecha, que es solo una muestra, por supuesto, uno lo que encuentra son opiniones que confirman las presunciones que pareciera haber previamente establecidas. Es decir, que se corroborarían las creencias, ¿no? Cuando no se reúnen prejuicios o creencias previamente establecidas, como por ejemplo que el cambio climático es creación de un marxismo o de una línea política marxista, ¿no? Habría que hacer la conexión a ver qué interpretan ellos. En la próxima se ve algo parecido. De la izquierda, ustedes lo que ven es la interpretación de ese dato, de ese gráfico, donde Pedro L. lo que dice es que hay simuladores del cambio climático que están mal interpretados y que aquí la interpretación correcta es la línea negra, más o menos dice eso. Y en la página de la derecha, en la placa de la derecha, perdón, aparece una confirmación nuevamente. Bueno, y la última que tenemos es esta que, bueno, ahí aparecen una mezcla de presunciones, ¿no? La presunción del cambio climático con la problemática política de Europa. Bien, consideraciones finales. A lo largo de la comunicación hemos intentado consolidar los siguientes argumentos que resultan estructurales a la presentación. Primero, que la crisis ambiental es una crisis ecosocial, es decir, es una crisis que está causada por los modos de comprensión del mundo que han resultado hegemónicos hasta el presente. Sobre esto habría muchísimo para hablar, hay muchísimos autores que discuten esto, ¿sí? La noción de antropoceno en este sentido es central. Segundo, que el desafío para su comprensión y crítica es un desafío cognitivo, y que esa tarea es una tarea de las ciencias sociales y humanas para trabajar en él. Esto también, yo creo que tenemos un desafío. Hace ya una década, en Estados Unidos y en Europa apareció un ámbito disciplinar que se conoce como humanidades ambientales. El tercero, que dentro de la filosofía, la epistemología social ofrece herramientas teóricas para comprender el valor del conocimiento y las formas en las que las creencias, el dominio y la desigualdad tienen lugar. Y cuarto, los dos fenómenos que deben estudiarse o que resultan como herramientas teóricas útiles para estudiar es este intercambio de conocimiento, es justamente el de burbujas epistémicas y el de cámaras de eco. Muy bien, allí tienen la bibliografía. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por la exposición, muy interesantes los temas. Recuerden que las preguntas y los tiempos para charlar y comentar va a estar al finalizar las exposiciones de esta mesa. Siguiendo con la planificación de la mesa 1, quería consultar si los compañeros de la primera ponencia, Daniel y María Alejandra, estaban conectados, están en el Meet para dar inicio a la presentación.
de su ponencia, sino continuaremos con el tercer trabajo, la tercera ponencia. Me parece que no se han conectado, que no están en el Meet. Así que si les parece bien, vamos a continuar con la tercera ponencia prevista para esta mesa. ¿Están conectadas las expositoras? Sí, las veo ambas. Bueno, la tercera ponencia para esta mesa es titulada como La producción colectiva de conocimientos desde la integralidad de las funciones universitarias. El trabajo que da origen a este escrito es la Kermés de Salud Mental como una propuesta para el fortalecimiento de redes comunitarias y de construcción de saberes colectivos, y quienes harán uso de la palabra como expositoras son Recalde María Delfina por la UNER y Romero Gabriela también por la UNER. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Y ahora nos toca compartir a nosotras con Gaby la experiencia de un proyecto que la verdad que es muy rico, que venimos trabajando hace muchos años y que, como bien dijo Cecilia, se titula Kermés de la Salud Mental, una propuesta para el fortalecimiento de redes comunitarias y construcción de saberes colectivos. Este proyecto tiene como objetivo principal, ¿sí?, aportar a la difusión de la Ley Nacional de Salud Mental, que es la ley número 26657, a partir de experiencias lúdicas que favorezcan la promoción de la salud mental comunitaria y a su vez enriqueciendo procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes desde propuestas que integran justamente la docencia, la extensión y la investigación, lo cual es un desafío bastante grande, sobre todo en el contexto actual donde hay un desdibujamiento de la salud mental, donde hay incluso hasta queriendo instalarse otro paradigma en el campo de la salud mental, hay un fuerte avance de el paradigma biomédico, ni hablar de este contexto también, bueno, de arrasamiento de derechos en cuanto a salud y educación. Por eso digo que es un objetivo, bueno, que cobra como mayor fuerza en cuanto al contexto y que también es un gran desafío, sobre todo por las adversidades que venimos atravesando en todos los campos, en el de salud y en el de educación. Justamente el proyecto en sí, desde el inicio, integra, o sea, trae la intersectorialidad, educación por la universidad y salud. En relación a eso, decirles que el proyecto se lleva adelante por la Cátedra Salud Mental, Campos y Supuestos, que está en tercer año de la carrera, y por la Cátedra de Intervención Profesional e Institucionalidad Social, que está en cuarto año de la carrera de Trabajo Social, junto a un equipo de extensión comunitaria y epidemiología que forma parte del Hospital Escuela de Salud Mental. A su vez, otro actor interesante en este proyecto es Intervención Profesional y Vida Cotidiana. Ahí ya me olvidé el nombre de la de tercero. Bueno, la cátedra de la práctica de tercero, porque también los estudiantes hacen sus experiencias de kermés de la salud mental en sus espacios de práctica preprofesional en tercer año, porque la materia se ubica en tercer año de la carrera. Bueno, como bien decía el trabajo escrito que presentamos, la importancia de una experiencia de trabajo colaborativo previo, que lleva muchos años de trabajo. Este proyecto es producto de muchos años de trabajo por parte de la cátedra de cuarto año y sus prácticas preprofesionales en el dispositivo de extensión comunitaria del Hospital Escuela, pero a su vez también la Cátedra de Salud Mental, Campo y Supuesto viene también con muchos trabajos que casi siempre se hacen en conjunto con la práctica de cuarto en extensión, de acciones de extensión que justamente procuramos curricularizarlas, o sea, el pasaje de los estudiantes por la Cátedra de Salud Mental implica año tras año hacer una experiencia de trabajo de extensión
en algún territorio, que lo hemos ido cambiando o hemos ido cambiando los ejes. Ese trabajo de curricularización se fue consolidando, gestando y, bueno, tomó desde el año pasado cuerpo en este proyecto de integralidad de funciones que, como les decía, integra docencia, extensión e investigación. Nosotros decimos que la extensión es como lo que le da la fuerza al proyecto, porque es lo que permite ese enlace con el territorio, y desde ahí nosotros lo que llevamos adelante es un dispositivo, que decimos justamente que es un dispositivo en términos de lo que plantea Foucault, porque es un dispositivo que, bueno, busca subjetivar, que busca, ¿sí?, promover un paradigma diferente, que es la Kermés, que es una propuesta de juegos, ¿sí?, diversos. Tenemos, no sé, para quienes no lo conocen, un juego de la OCA con consignas sobre salud integral, ESI, acceso a derechos de todo tipo. Tenemos un juego de derribando mitos que tienen que ver con mitos sobre la locura, la enfermedad mental y mitos sobre el consumo problemático. Otro juego que se llama Pescando Derechos, que tiene que ver justamente a medida que las personas van jugando, vamos dialogando respecto de esos mitos, de esos derechos. También, no solo los juegos que tienen contenido, sino también hacemos juegos colaborativos. La propuesta, nosotros decimos que la Kermés de la salud mental en cuanto a dispositivo es la excusa que a nosotros nos permite, ¿sí?, enlazarnos con los territorios y que este equipo, digamos, que está conformado por profesionales del hospital escuela, por docentes y estudiantes de la facultad, va al encuentro de esos territorios promoviendo, ¿sí?, la transformación de un paradigma que está instituido en el campo social, que es un paradigma que cuando uno dice salud mental rápidamente se asocia a el diagnóstico, la patología, el tratamiento. Y lo cierto es que cuando nosotros nos acercamos con este tipo de propuestas, bueno, intentamos conmover un poco esas ideas. O sea, la salud mental tiene que ver con algo cercano a cada uno de nosotros, con cosas cotidianas, tratamos de reflexionar, decimos siempre que la kermés no la llevamos así como un juego suelto, como algo que se anexa a cualquier actividad, sino que siempre tratamos de hacer un trabajo previo con las personas que van a estar participando de la kermés, que tenga que ver con algún trabajo respecto de alguna problemática y demás. Bueno, después Gaby les va a contar un poquito más los desafíos, porque en este proyecto nosotros queremos enfocarnos más, en esta presentación, perdón. En esta presentación queremos enfocarnos un poco más en los desafíos que implica justamente la integralidad de funciones, o sea, en la potencia que tiene y en algunos desafíos que todavía encontramos ahí en que los estudiantes y el equipo logremos todavía, bueno, consolidar esa integralidad que no es tan fácil, digamos. Nosotros les proponemos a los estudiantes, por ejemplo, que cursan la asignatura, quienes están haciendo su práctica preprofesional, que a medida que vamos desarrollando los conceptos teóricos en el aula, puedan ir identificando cómo esos conceptos circulan, ¿sí?, en sus centros de práctica o en estas redes que son a las que nosotros les invitamos a sumarse, que es la red intersectorial Noreste, para quienes no tienen centro de práctica, es una red intersectorial de la cual el hospital viene trabajando y por ahí les pedimos a los estudiantes que se puedan sumar ahí, o incluso algunos estudiantes que no estaban cursando la práctica este año tomaron a la facultad como un espacio donde se promueve, o donde intentamos que ellos puedan captar, bueno, qué concepciones de salud circulan, qué prácticas de salud se llevan adelante. Nosotros vemos, o lo que intentamos promover es un pasaje de modelos de pensamientos que muchas veces son lineales o dicotómicos para poder pensar a la salud mental justamente como un fenómeno complejo, ¿sí?, y multideterminado. También tratamos de que ellos puedan ver justamente que no es una dicotomía salud-enfermedad, sino que se trata de un proceso que es dinámico y que, como decía, ¿hay un ruido o alguien quiere decir algo? Delphi, se te va a ir la cámara, pero ¿quieres que siga? Se me había ido. Ajá.
¿Querés decir vos algo, Gaby? Seguí Si nomás. querés que agregue bueno, por el tema del tiempo. Bueno, primero que todo, retomo lo que planteó Delphi al principio, que estamos desarrollando estas jornadas en un contexto de lucha, lunes y martes con ADU hizo paro, con ADU histórica de lunes a viernes, entonces estos espacios tienen otra importancia, mayor importancia de hacerse en estos contextos, y a nosotros también, por más que es difícil, me parece particularmente que es interesante poder pensar la experiencia de la integralidad de funciones, más allá de que es una experiencia que se está llevando adelante, que todavía no estamos en proceso de elaboración de informe, sí vamos distinguiendo algunos aspectos que nos pareció interesante compartir, porque a veces la propia idea de integralidad parece inmensa y a nosotras mismas, como equipo, si bien nos parecía que era por ahí, también al momento de presentar la propuesta, como planteó Delphi, nos parecía que en esto de la integralidad de extensión, docencia e investigación, extensión era en un primer momento la puerta de entrada, y también en términos de investigación pensábamos que metodológicamente lo debíamos abordar desde la etnografía. Esas eran nuestras primeras certezas, y efectivamente la extensión es la puerta de entrada justamente por ese trabajo colaborativo previo que Delphi planteó recién y que tiene que ver con ese trabajo territorial que se hace desde la asignatura Salud Mental Campos y Supuesto, desde acciones de extensión, desde los propios centros de práctica de la facultad, y también desde el dispositivo de extensión comunitaria del Hospital Escuela, del cual Delphi, acá está también May, forman parte. Entonces, es importante mencionar eso porque también esa integralidad se comienza con ese piso que no es menor. Hay un trabajo previo y la propuesta de integralidad de funciones le permite ubicar en ese lugar. Pero una vez avanzado el proyecto, nos fuimos dando cuenta que aparecía, así como la extensión aparece en un primer lugar como el puntapié y desde donde nosotros nos impulsó, aparece el espacio del aula y de la docencia como ese espacio que ancla y que articula, ¿no? En esto que Delphi planteaba de cómo desde el espacio del aula y básicamente desde la asignatura Salud Mental, Campos y Supuestos, se da todo ese andamiaje de categorías y de conceptos. Entonces el trabajo es cómo arribar como todas las cátedras, ¿no? A esa apropiación conceptual, pero en el marco de la integralidad de funciones y de que está articulado con la extensión y con la investigación, también nos interesaba cómo poder convidar a nuestros estudiantes, y esto también los tomamos desde las epistemologías feministas, de cómo construir un saber encarnado y situado, ¿no? Entonces, en la primera entrega del trabajo, en el marco de este proyecto de integralidad, me parece que ahí es donde más nos dimos cuenta de que era la importancia de ir construyendo esa mirada situada y encarnada, y que por más que suena lindo, es difícil de construir, digamos, porque yo tomaba esto de Judith Butler, que lo leí en otro libro de una compañera de la PUPI. La teoría no te dice cómo hacer las cosas, pero te da posibilidades. Entonces, cómo tomar esos aportes teóricos y esas categorías, pero también poder, desde una mirada situada, poder construir conocimiento. Y esto le otorga también en ese proceso de conocimiento a los estudiantes un lugar protagónico, y que también es interesante pensar que esa mirada situada y encarnada le permite a nuestros estudiantes la construcción de argumentos, ¿no? Entonces eso también a nosotros nos interesa, porque estamos hablando de estudiantes que ya cursaron el ciclo básico, de estudiantes que están en el ciclo superior, sería, y también en un campo que tiene que ver con un campo de intervención profesional. Entonces, es muy desafiante en la tarea docente cómo desde la cátedra de salud mental más que nada, cómo ir reconstruyendo ese campo propio de la salud mental, con su historización, con sus categorías, con su proceso, para poder llegar a la idea de salud mental comunitaria, que es la que propone este proyecto, y donde, como planteó Delphi, la kermés sería la que condensa todo esto,
porque acá se condensan todos estos contenidos, estos saberes propios de la salud mental, pero también condensa otros aspectos que tienen que ver con la planificación, con la gestión, con el encuentro con el otro, ¿no? Que también desde los centros de práctica, eso de tercero y de cuarto, eso se hace, pero también, y también en esto de poder pensar el trabajo comunitario, y en este caso la salud mental comunitaria, que tiene un proceso y que tiene una metodología, que no es que vamos a los territorios y nos lanzamos, digamos, sino que hay toda una apropiación para esto. Entonces, desde las dos cátedras y desde el proyecto, lo que estamos convidando, invitando a nuestros estudiantes es a un modo de construir conocimiento, a un modo de realizar una apropiación conceptual, donde la teoría no tenga que ver con una cuestión de lineal, de aplicabilidad, sino de apropiación, esta teoría que a mí me ilumine y me permita construir mis propios argumentos a partir de una mirada situada y encarnada. Esto que también nosotros lo pensamos como ese aprendizaje que se da a través de la experiencia y que también nosotros lo pusimos en el resumen como esta experiencia también a quienes estamos involucrados nos conmueve y nos compromete. Porque también esta experiencia de neutralidad de funciones tiene que ver mucho con lo que en trabajo social hablamos un montón, que tiene que ver con los oficios del lazo y que tiene que ver con el poner el cuerpo, ¿no? Con estar con otros cuerpos, con estos cuerpos que se encuentran, con estos cuerpos y estas emociones y estas subjetividades que se encuentran. Entonces, desde el año pasado, desde antes, pero el año pasado cuando se hicieron las kermeses, que fue un año muy turbulento, año electoral, y este año que es un año devastador en todos los aspectos, también es difícil llevar adelante las kermeses por todo lo que implica, y sin embargo cuando esas kermeses se realizan también hay un rayo de esperanza y hay un poco de aire cuando se produce ese encuentro y donde realmente toma dimensión hasta la propia idea de lazo, ¿no? Pero es absolutamente laborioso y es una posibilidad, me parece súper interesante la que nos dimos de poder experimentar el desarrollo de la entrega de funciones, donde me parece que, que eso lo hemos conversado, lo venimos conversando, la investigación es la que en este momento va quedando un poco más relegada, pero que también para pensar la investigación realmente anclada y en serio también exigirá otros tiempos y otras conformaciones de equipo, presupuestario y todo lo demás, pero me parece súper interesante esto de poder ir transitando la experiencia para poder ir viendo también por dónde, y esto desde la singularidad de la experiencia en el campo de la salud mental, con los centros de práctica, con los territorios, y con el dispositivo de la kermés. Delphi, no sé si... No, re bien, Gaby. Pensaba, ¿no?, que conversábamos respecto también de la primera entrega de trabajos, de que veíamos, bueno, cómo cuesta la incorporación o tomar, ¿no?, los conceptos, y decíamos, estos estudiantes, si hubieran ido solamente a rendir teóricamente, nos dicen el concepto y uno cree que ya lo incorporaron, y en realidad el desafío de la propuesta de poder captarlo, reflexionarlo en sus centros de práctica, con sus referentes y demás, daba cuenta de todavía lo laborioso que eso continúa siendo, y bueno, entonces a partir del escrito lo retomamos en el aula, bueno, es todo un trabajo, como dice Gaby, bueno, de poner mucho el cuerpo y también de las cosas que se van generando a partir de esos encuentros con el territorio, porque no es solo, bueno, que lo puedan captar y escribir y traer al aula y ese ida y vuelta, sino que también muchas veces esa propuesta dispara otras cosas en el territorio, como, no sé, decirles, por ejemplo, un taller, nos piden talleres específicos sobre determinados temas, y también el equipo de cátedra se organiza junto con la gente del hospital escuela y ofrecemos eso, o sea, también nos hacemos cargo de lo que el mismo dispositivo va generando en el territorio, y eso es muy rico, y también vemos también cómo en estos años se va posicionando, capaz que vos, Gaby, te hace ruido el micrófono, ¿no? Ahí está.
año tras año se va consolidando ese lazo con los territorios, y en los territorios en los que hace años que venimos haciendo distintas propuestas, es como que hay algo de esa red o de ese lazo, como decía Gaby, que ya está construido y ya sabemos desde dónde, desde qué perspectiva vamos, y desde ahí nos esperan y casi que se transforman en actores protagonistas de todo el evento. Bueno, y nos parece como sumamente valioso. Hay cosas a revisar, hay cosas a ajustar, pero bueno, estamos como muy contentas con esta posibilidad que nos ha dado la universidad pública, de poder llevar adelante este proyecto, que estaría terminando ahora en diciembre. Ya veremos cómo hacemos el año que viene. Bueno, eso es todo y quedamos a disposición para preguntas. No sé vos, Gaby, si querías agregar algo más. No, no, está bien. Gracias. No sé si hay preguntas para uno u otro trabajo. Bueno, yo tenía una pregunta para ustedes, Delfina y Gabriela. Me preguntaba si este dispositivo, como ustedes le llaman, creen que es susceptible o que puede ser implementado con otros públicos, otros actores, como decían ustedes, que no sean los estudiantes, porque por el impacto que ustedes dicen, bueno, tiene ahí una buena articulación para repensar la salud mental en orden a los conceptos teóricos que ustedes han trabajado, pero de pronto uno piensa, qué sé yo, con otros actores sociales, el dispositivo puede funcionar bien, porque todos tenemos un concepto un poco errado, o en todo caso que necesita ser ajustado sobre la salud mental. Quizás estoy equivocada en pensarlo así, o va, es solo imaginación lo mío, ustedes me dirán. ¿Contesto yo, Gaby? Sí, justamente la propuesta va de mano de los estudiantes, que son quienes hacen ese enlace con los territorios, y también el dispositivo de extensión comunitaria del hospital, que también tiene un trabajo territorial. Pero justamente se conmueven imaginarios o ideas previas en estudiantes, docentes y actores territoriales. De hecho, para nosotros también, justamente, trabajamos desde una perspectiva de salud integral y desde una perspectiva de salud mental comunitaria. Por lo tanto, no es que vamos con el saber al territorio, sino que justamente nos nutrimos también de otros modos de hacer cosas por la salud mental, ver cómo entienden la salud mental. O sea, también el equipo se va enriqueciendo de las propias experiencias territoriales. Y lo decíamos en el informe de avance del año pasado, cómo también cada propuesta tiene una impronta particular, que es muy singular de acuerdo a el espacio territorial, es destinatario. O sea, no es lo mismo cuando lo hacemos en un merendero que cuando lo hacemos en una escuela, que cuando lo hacemos en un club. Nosotros vamos con una propuesta general, decimos, que después se adapta a las particularidades, o sea, la construimos ahí con los demás actores. Y bueno, y te puedo asegurar que de todo lo que hemos hecho, todas son diferentes y todas han generado cosas diferentes y nosotros nos hemos nutrido de cosas diferentes. Como esto que vos decís, creo que a todos nos sirve conmover o reflexionar un poco estas ideas previas que tenemos sobre salud y salud mental, y de hecho eso alivia un poco. De hecho nos habían devuelto un poco eso en las escuelas, por ejemplo, donde trabajábamos la idea de sufrimiento o de malestar como algo inherente a la vida y bueno, que esto nos pasa y que esto es válido y que esto es parte de vivir. Y bueno, y cuando trabajábamos esto con los estudiantes, se habilitaban a hablar de sus malestares, y esto permitía que circule la palabra y que quizás evite, qué sé yo, cortes, autolesión, otro tipo de práctica, que bueno, que por ahí por no poder expresarlo o no animarse, incluso los estudiantes decían, me da alivio saber que a otros también les pasa, no sé, impactantes cosas o escuelas que después de hacer la experiencia de Kermés,
nos devolvían que no podían captar la atención de los estudiantes, sobre todo después de la pandemia. Eso me olvidé decirles que fue un proyecto que surge después de la pandemia, donde todos dejamos de ir a la escuela, al centro de salud, a las plazas. Entonces esta propuesta de Kermés buscaba justamente volver a habitar el espacio común de las plazas, volver a llegar al centro de salud, a la escuela, y una escuela nos devolvía que después de haber hecho la experiencia, habían tomado la dinámica del juego como una propuesta de integrar contenido. O sea, después de desarrollar varios temas, a través del juego, integraban contenidos de la escuela. Entonces, y eso nos contaron como 2 años después. Digo, hay cosas que ni dimensionamos de lo que la propuesta de promoción de salud va generando en el territorio, pero creo que como vos traías, Griselda, como pregunta, sí, genera un movimiento en todas las personas, no solo en los estudiantes. No sé, Gaby, si vos querías agregar algo de esto. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Ahí, la Vero. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad que sumamente interesante tanto la exposición de Griselda, de Enrique, de Delphi, de Gaby. Por ahí, bueno, uno tiene más contacto por ahí, ¿no? Con estas cuestiones que vienen trayendo desde hace un tiempo Delfina y Gabriela, digo, y celebro esta cuestión de, bueno, del compromiso que hay en la producción y circulación del conocimiento, ¿no? Cómo la universidad está ahí y por ahí por ahí me desenganché al principio, para Griselda y Enrique, me parecía, digo, muy interesante el planteo de esta cuestión de que es novedoso y no tan novedoso, es nuevo y no tan nuevo, digo, porque no, se viene hablando hace mucho tiempo. Y por ahí, bueno, el tema de las ciencias sociales, bueno, cómo pueden aportar a este tema. Me pareció sumamente interesante desde los conceptos que ustedes trabajaron y la pregunta iba un poco a esto, ¿no? A cómo lo vienen pensando, si ustedes están en algún proyecto de investigación, si tienen estas intenciones de cuál es el avance o cómo piensan ustedes como para seguir pensando en esta idea ¿no? de esta crisis ecosocial y bueno, de cómo pensar desde las ciencias sociales, ¿no? Digo, en términos de, bueno, en pequeñas incidencias, sabemos de que, ¿no? De que hay todo un mundo alrededor también produciendo y tomando de algunas cuestiones de estas, pero me parecía esto re interesante, decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos para decir? ¿Cómo? ¿En qué ámbitos? ¿No? Me parecía quizás la pregunta va más por la parte más práctica, más pragmática de esta cuestión, pero me pareció sumamente interesante y porque, bueno, también es una línea, sobre todo para el trabajo social, hay ahí un nicho de intervención, hay colegas nuestros que están trabajando mucho en el tema, no es lo mayoritario, pero hay, ¿no? Ahí hay posibilidades de intervenciones en equipos interdisciplinarios, ¿no? Sobre todo en términos también en lo que hace a la obra pública o a trabajos de consultoría, ¿no? Y qué interesante, digo, poder hacerse también de estas discusiones en torno a estos conceptos que ustedes, a estas líneas teóricas y epistemológicas que ustedes tiraron como para fortalecer, digo, la formación en este aspecto. Tomo la posta, Tato. Gracias, Vero, por la pregunta. Tengo un montón de cosas para contarte, pero voy a recortar un poco. Cuando digo te agradezco porque me das el espacio para militar lo que creo que hay que militar, ¿no? Que es esto de que la crisis ambiental, primero que la pandemia nos dejó un poco el impacto a la población mundial de que los pronósticos de los ambientalistas no son metáforas, ¿sí? No es literatura, como se creía, qué sé yo, hasta hace 10 años. También hay diferentes comunidades, los norteamericanos tienen muy discutido esto, de hecho, tienen montadas empresas para desacreditar el cambio ambiental, eso no sucede en nuestro país todavía. Pero en este sentido quiero decir, la problemática ambiental es un hecho. Los pronósticos son devastadores, o sea, los pronósticos son para 20 y 30 años devastadores.
de alguna manera cuando digo la militancia, mi militancia es de alguna manera mostrar que la crisis, repito un poco algo que dije quizás demasiado ligero, la crisis es ecosocial, la crisis es social con impacto ambiental. Son los modos de producción, de consumo y de cosmovisión de la naturaleza lo que nos han conducido hasta acá. Esta afirmación que acabo de hacer dispara 10.000 líneas de discusión. Por ejemplo, ¿qué entendemos por naturaleza? Pero bueno, ¿no? Porque hay muchas discusiones sobre eso. Pero si nosotros nos convencemos de que la crisis es ecosocial, como ya hay muchos aventajados, ¿no? O sea, quienes vienen trabajando en esto hace muchos años, lo que hay que pensar es el ámbito de estudio en las ciencias humanas y sociales. Insisto en esto de las humanidades ambientales, ¿sí? Entonces, ahí aparece la noción de antropoceno, ¿no? No sé quién no la conoce, la noción de antropoceno es una noción que ya tiene unos 20 años, supone la idea de que hay un ciclo geológico que se agotó, que fue el Holoceno, y ese ciclo geológico nuevo que estamos transitando es el Antropoceno y se define como cambios geológicos producidos por la actividad humana. Nunca antes en la historia de la Tierra un cambio geológico había sido causado, bueno, dice, ya me tengo que decir, por la mecánica capitalista, ¿no? Hay variaciones, hay gente que piensa más de una manera y otros que piensan de otra, pero esta es un poco la idea. Si uno lo piensa así, entonces el desafío es nuestro, es pensarlo desde las ciencias sociales y humanas. Y cuando vos decís en términos prácticos, bueno, es genial la idea. ¿Por qué? Porque claramente desde la epistemología se están pensando montones de cosas. Si defendemos que es una cosmovisión del mundo, un modo de saber y de comprender nuestra relación con naturaleza, en nuestros sistemas de producción, en nuestros sistemas de organización, lo que condujo a esta situación, claramente lo que hay que revisar, las herramientas de la epistemología social, por ejemplo, que insisto, no es la epistemología clásica, nos vienen muy bien para pensar estas cosas, ¿no? Las chicas hoy dijeron algo también que me permite insistir en una idea que también milito mucho, y es esta de que los conceptos, las categorías teóricas nos permiten develar lo que en ausencia de las categorías está invisibilizado, ¿no? Femicidio. No es que antes no existía femicidio, sino que la categoría teórica nos permite. Y en este sentido, las herramientas que estamos proponiendo, como cámara de eco, bueno, no las proponemos nosotros, sino que las difundimos, las discutimos, cámara de eco, burbuja epistémica nos permite eso, visibilizar lo que de otra manera no está visible. Y termino porque podría seguir 2 horas, pero porque me engancho mucho, pero me encanta la idea de que los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales se sientan motivados por estas ideas. Porque efectivamente, como dice un investigador hindú sobre el tema, la naturaleza es un campo de batalla. ¿Sí? ¿Qué significa que la naturaleza es un campo de batalla? La naturaleza, como el género, como la raza, las categorías raza, género, naturaleza, son campos de disputa de poder, ¿sí? Y en ese sentido hay muchísimo para trabajar, para analizar cómo la naturaleza o nuestra relación con la naturaleza se disputa en esos ámbitos, ¿no? Entonces, ahí los trabajadores sociales que tienen el territorio, los trabajos que podemos hacer son espectaculares. Pero digo, el trabajo no solo es para generar conocimiento y para mostrar lo que no se está viendo a simple vista, sino porque lo que necesitamos es un cambio de conciencia. Todo esto son temas muy sensibles. Yo trabajo mucho, bueno, cuando uno trabaja con un estudiante de 18 años, la conclusión directa es que el mundo se acaba en 30 años. Y es muy probable que el mundo se acabe en 30 años. Es decir, si uno escucha a los científicos, los pronósticos son catastróficos. Quiero decir, es muy difícil trabajar desde un punto de vista teórico y empírico sin producir una ecoangustia, ¿no? Hay todo un vocabulario para definir esto, ¿no? Una sensación en el orden de los sentimientos, de las percepciones y de la comprensión de la inmediatez, que se vea tan agobiante que te inhabilita a hacer cualquier cosa. Sobre todo para un adolescente. A un pibe de 18 años es muy difícil decirle que los pronósticos son catastróficos. Pero bueno, tampoco esto es algo que estemos inventando la pólvora. Cualquier diario que vos abras hoy o cualquier red social te está dando esta información, y no de ahora, sino de hace muchísimos años.
Así que bueno, termino esto solo para darle pie a Tato si quiere agregar algo y agradecerte nuevamente, Vero, y invitar a todos quienes están aquí, quienes estén interesados a hacer trabajos colaborativos, que nada nos gustaría más. Gracias. Yo no levanto la mano, sino voy a decir algo más. Bueno, muchas gracias, Griselda. Y respecto del trabajo de las chicas, digo que uno lo conoce, hace poco, digo, es espectacular esta cuestión a través del juego, pero yo me lo traigo también para pensarlo en la universidad, ¿no? Porque en realidad con esto de la ley de salud mental, en realidad, bueno, estamos compartiendo con docentes de primer año de otras universidades, ¿no? La cantidad de situaciones relacionadas, ¿no? Al padecimiento, digo, que se expresan y que, bueno, justamente los docentes no tenemos todas las herramientas, la universidad no tiene articulado, digo, nuestra universidad y muchísimas universidades no tienen articulado a ver cómo hacer, cómo trabajarlo, ¿no? Sí, obviamente apelamos ¿no? Rápidamente nos conectamos, ¿no? La Delphi, sos ahí el nexo con el Hospital Escuela, digo, pero hay algo ahí también, digo, ¿no? Que es sumamente interesante en estas jornadas, no solamente pensándolo, ¿no? En esa idea de relación con la comunidad, sino pensar la comunidad nuestra, ¿no? En esa idea. Me quedé pensando en eso. Sí, pero incluso por eso también este año los estudiantes que no tenían centro de práctica, porque ya habían hecho sus prácticas de tercero y demás, tomaron la facultad como un espacio donde también iban reflexionando con sus compañeros respecto de estos temas, pero nos quedamos recortas en relación a todo lo que, bueno, lo que se genera, lo que se expresa en la facultad, que no es diferente a lo que se expresa también en las escuelas y en estos encuentros que tenemos con los territorios. También yo creo que post pandemia hay ahí como un boom de cuestiones de salud mental, y bueno, que se expresan justamente en todo esto, en que no se da abasto en las instituciones de salud, está como muy complicado, y creo que lo interesante que por ahí el proyecto puede aportar es trascender esta idea de abordaje individual, o sea, no todo se resuelve con un psiquiatra y un psicólogo, sino por ahí poder pensar, bueno, en abordajes creativos, singulares, propios de cada situación, en el caso de lo que se presenta en la facultad y por supuesto en redes intersectoriales, la facultad con otros dispositivos de salud y demás, pero sí, nos queda mucho por hacer en ese campo, estoy totalmente de acuerdo. Ahí Mario creo que también había levantado la mano para preguntar o compartir algo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, seguí un poquito tarde, pero quería compartir algo. Bueno, buenísimo los temas estos que... Nada, contarles un poco que desde la pandemia hemos introducido en nuestra materia en planificación y evaluación pública un módulo de ecología política, ¿sí? Que ha tenido muy buena recepción, tanto en estudiantes de ciencia política como de trabajo social. Sobre todo ha despertado un gran interés en trabajo social, porque ven como un campo enorme donde no se veían y se empiezan a visualizar a partir de que la ecología política, bueno, es este cruce, digamos, donde naturaleza, sociedad, poder y actores van trazando diferentes rumbos, ¿verdad? Y tramas que son bastante complejas, ¿no? Entonces, primero eso, que ha sido un esfuerzo que lo venimos haciendo desde los últimos 4 años, de tratar de instalar un módulo específico, sobre todo en la segunda parte del año, cuando ya se han entendido las herramientas básicas de planificación y la cuestión del poder, y introducir la idea de la ecología política ha dado un buen resultado. Quería compartirlo y de algún modo... Y lo otro es como que, a ver, decían ustedes investigaciones, yo estuve participando de un PDTS que trabajó sobre las posibilidades de un plan de desarrollo ecoturístico en la localidad de Las Cuevas, ¿sí? Eso fue un PDTS que se desarrolló en el INES,
con una perspectiva muy interesante respecto de la recuperación de saberes, de patrimonios, y sobre todo de reconocimiento de los actores locales en la apropiación de estos recursos como una manera también de mejorar sus condiciones de vida y de defender su ámbito de vida, que es justamente los humedales, ¿no? Y finalmente comentar que con sociedad civil hemos desarrollado algunos cursos, sobre todo en la pandemia. Algunos de los estudiantes de nuestra facultad han participado junto con Eco Urbano. Organizamos unas actividades que eran 6 módulos, uno que trabajaba en medio ambiente y epistemología, otro que trabajaba ambiente y planificación desde abajo o planificación conflictual, ¿sí? Otro que trabajaba ambiente y feminismo, y finalmente la idea de cuáles son las pautas para la acción, ¿no? En estas dos grandes vertientes, y tratando de no salir un poco de ese tono de Griselda recién, que le decimos a un chico de 18 años que en 30 años se termina el mundo. Digamos que hay versiones colapsistas, digamos, y hay versiones no tan colapsistas, digamos, ¿sí? O sea que hay también la posibilidad de conjugar ahí escenarios de esperanza, podríamos decir, de acción transformadora, digamos, en espacios que los tenemos muy cerca, ¿no? Creo que además hay que trabajar en la agenda de cómo entra esto en el trabajo social cotidiano, en la agenda de trabajo social, del trabajador social, en la agenda de trabajo del trabajador social, ¿no? Yo en eso estoy convencidísimo que tiene que empezar a aparecer con mucha fuerza, que hay un rol para el trabajo social en lo que es la complejidad de la ecología política y de los temas ambientales, y desde ya que, bueno, estamos abiertos a eso. Ahora, bueno, estamos preparando un proyecto de investigación, todavía está en preparación, que tiene que ver justamente con un mapa de actores en todo lo que es el delta superior, ¿sí? Con un enfoque de ecología política y con un enfoque de pensamiento crítico y sobre todo, bueno, pensando un poco en esta cartografía para la acción, ¿no? Así que bueno, no quería comentar eso porque el tema, me entusiasmó el tema, esto de qué podía ser la epistemología por el ambiente, y entonces quería compartir un poquito estas experiencias anteriores, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Mario. Sí, muy interesante. También del trabajo por ahí, desde una perspectiva de salud integral y comunitario, surge la cuestión de lo medioambiental como una preocupación en términos también de afectación de la salud, de lo social, como planteaba la compañera. Sí, totalmente, de acuerdo. Estamos en hora, no sé si hay alguna otra pregunta, si no estaríamos cerrando. Y bueno, y quedó sin presentarse el videíto de Sandra, no sé si es muy largo, si lo ponemos ahora, si saldrá o no. Son 35 segundos y voy a ver si funciona, así que ahí lo pongo. Probamos y si no ya nos despedimos si no funciona. Les doy la bienvenida a nuestra Facultad de Trabajo Social en el marco de las segundas jornadas integrales de investigación, extensión y docencia. No solo nos acompaña gente de nuestro país, sino también de Brasil y de España. Estamos muy contentos por ello y en un momento de intensa lucha de la Universidad Pública Argentina queremos seguir trabajando y produciendo como lo venimos haciendo desde hace muchos años, ya más de 50 años. Sean muy bienvenidos y que tengan muy buena jornada. Bueno, bien, cumplimos con todo, con todas las pautas de la presentación. Bueno, si no queda más nada que agregar, agradecer y bueno, y volver a reivindicar el derecho a la educación pública que nos da todas estas posibilidades. Así que gracias a todos y a todas. Gracias a todos. Chau, chau. Hasta luego. Gracias. Adiós, muchas gracias. Chao, chao.
algo que tenemos. Chao a todos, gracias.